Ahí lo estoy buscando, profe. Ya lo comparto. Bueno. No sé si ahí se ve, profe. Sí, se ve. Es más que nada estos valores. A ver. ¿Dónde están? Mira, algo que está. Estos términos remanentes. Sí. Porque no los vi más, o sea, no sé si los trabajó y justo eran 0 o no. Yo sé que estos, bueno, son los que corresponden a la condición Newman y hacen trabajo y eso lo entendí. Pero estos dos, ¿qué sucede con ellos? ¿Cuáles? Ah, esos que están sobre la derivada del phi sombrerito. Sí. Sí, lo que ocurre con esos es que sí participan. En realidad esos ni siquiera se ensamblan porque están aplicados solamente a esa cara que se menciona ahí. Y lo que hacemos es directamente en un vector global ponemos las contribuciones de esos nodos y nada más, porque no podemos parametrizar ni nada porque no sabemos cuánto vale phi sombrerito. Porque justo esas integrales donde está la derivada de la phi sombrerito son integrales que están en unas caras donde hay condiciones Dirichlet. Entonces, en esas caras vos no sabés cuánto vale la derivada. Como no se sabe ni cuánto vale, ni tampoco qué función se le puede aplicar a la derivada, en qué función consiste la derivada, no hay ninguna información, porque la información en esa cara es una información Dirichlet. Entonces, no te serviría de nada parametrizar y no podrías obtener ningún valor de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Directamente eso se vuelca a un vector global y ponemos la contribución sin parametrizar ni nada a los nodos correspondientes a esas caras, ¿no? Entonces, la cara del I que va desde 0 hasta 1 y calculo que será el X igual a 0, no me acuerdo cómo es esa cara. Bueno, eso, la contribución a esos dos nodos es eso que tenés en la integral, es esa integral. Lo que pasa es que esa integral nunca va a llegar a ser un valor. Pero no importa, queda el vector 0, 0, 0 y con dos noditos que tienen esa integral que estás viendo ahí. Y lo mismo va a pasar con la otra integral, ¿no? Después se sumarán en un solo vector, si uno quiere. Lo que ocurre es que estos están justo en nodos que son Dirichlet. Entonces, cuando vayas a resolver el sistema, estos nodos se van a cancelar. ¿Sí? Yo te lo voy a mostrar el ejercicio de triángulos, que ahí sí está hecho. Y para que veas qué es lo que está pasando. Okay. Y es lo mismo, digamos, porque, o sea, lo que va a pasar con triángulos es lo mismo que te está pasando acá, porque por más que sean elementos en el dominio rectangulares o triangulares, la cara es siempre la misma. Es una cara que en realidad es un segmento con un nodo inicial y un nodo final. Y eso es lo mismo para triángulos que para rectángulos. En el contorno pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, te lo voy a mostrar para... Ahí está. Ahí salgo. Sí. Claro, porque yo en realidad lo que hice, los parametricé y dije, primero no sé a qué valor me iba a dar. Después usé la parametrización y digo, ¿y ahora qué hago? Y no sabía qué hacer. Y bueno, los dejé ahí y si yo no los tenía en cuenta, los cálculos me daban. Pero si estaban ahí como molestando, digo, bueno, ¿cómo lo trabajo esto? Es que vos hasta podés parametrizarlo si querés. Está bien, si vos querés seguir la misma metodología, lo podés hacer. Pero en definitiva, el aporte va a ser a los mismos nodos. Y lo que te va a pasar cuando parametrices es que vas a tener una expresión genérica, pero no vas a lograr un valor, un número, ¿viste? Porque vos no sabés cuánto vale la derivada de phi sombrerito en esos puntos. Mira, vamos a buscar esas caras, las vamos a identificar acá. Bueno, el dominio eso es distinto, pero lo que está pasando en el borde es lo mismo. Entonces, nos referimos a estos dos que están en rojo, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no me digas que no. A ver, espera.
No, me entusiasmo hablando y me olvido que no comparto. Ahí está. Sí, díganme porque yo por ahí no me acuerdo. Bueno, ¿ahora sí están viendo? You are now unmuted. You are now muted. Fíjate que esas dos integrales de las que vos me hablabas recién, de los términos remanentes, que son los que vienen del contorno, que no expresamente reciben el contorno, porque también pueden quedar de la debilitación. ¿Se acuerdan que dijimos eso de la clase pasada para 1D? ¿Están ahí? You are now unmuted. Que todos los términos que están en R, que son los términos remanentes, son términos que están evaluados en el contorno. Ahora, hay algunos que vienen del planteo de residuos en el contorno y otros que quedaron de haber debilitado. ¿Se acuerdan cuando debilita? Aparecen dos integrales en dos caras distintas. Una se cancela, pero la otra queda dando vueltas por ahí. ¿Se acuerdan? You are now unmuted. Claro, en 1D. Entonces, estas que vos ves acá en rojo, no vienen de trabajar el residuo en el contorno, sino que vienen de cuando debilitaste y cancelaste dos integrales, pero estas dos quedaron. Bueno, vienen de debilitar, pero quedaron estas integrales que están evaluadas en dos caras, ¿sí? Están evaluadas en el contorno, por eso van a parar al término remanente. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos con estas dos? La única diferencia con rectangulares es que le dimos otro nombre a la función de forma, se llama n, NL y, bueno, acá sería NL. Pero después, nada más, el tratamiento es el mismo. A ver, ¿en qué cara estamos? Acá estamos en una cara que va de 0 hasta 1 y x igual a 2. Identifiquemos en el dibujito. Lo ponemos acá para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, esta primera integral está evaluada para un x igual a 2, es decir, acá, e y que va de 0 a 1, o sea que se refiere a esta cara. ¿Sí? Esta integral está evaluada en esta cara que tenemos acá, que va de n3 a n6. ¿Sí? O sea que va a contribuir esto a n3 y a n6. Esto lo voy a abrir con el Paint para poder escribir ahí. Bueno, entonces dijimos, esta primera integral está evaluada en x igual a 2 e y que va de 0 hasta 1. O sea que estaríamos acá. Vamos a marcar la cara. Es esta cara. ¿Sí? Esta integral está en esta cara. Quiere decir que está afectando a los nodos n3 y n6. ¿Sí? Uno podría haber parametrizado esto o no. Da lo mismo porque en realidad esta derivada de phi sombrerito no se conoce. Si uno mira las condiciones de contorno en esta cara, acá están las condiciones de contorno, nos damos cuenta que la condición de contorno acá es una condición Dirichlet. ¿Ven? Es una condición Dirichlet, o sea que acá no tengo ningún dato de la derivada. Entonces, y tampoco acá, porque en este nodo que coincide, que es común a ambas caras, dijimos que cuando hay una condición Neumann o Dirichlet, prevalece la Dirichlet.
Entonces, en esta cara no hay ninguna información sobre una derivada. De manera que como esto no sabemos cuánto vale, entonces queda expresado, pero no sabemos cuánto vale, y estaría afectando a los nodos N3 y N6. Quiere decir que si uno estuviese trabajando en un vector global, suponete que este es el vector global que va a representar el aporte de esa integral. Bueno, ahí tendrás N1. Vamos a igual todos los nodos y vamos a ver a cuál les aporta. Tengo N1, N2, N3, hasta N8 nodos tiene este sistema, esta geometría. N4, N5, N6, N7, N8. Bien, entonces, si uno mira esto, dice, bueno, esta integral está afectando a esta cara, de manera que afecta a estos dos nodos. Así que yo le saco una foto a esto, y ahí voy a poner ese aporte, que no sé cuánto es, pero lo voy a poner. Entonces me llevo esta integral, y esa integral yo sé que está afectando a N3, ¿sí? Y a N6. Después yo podría haber parametrizado esto, ¿sí? Sería correcto también, pero tampoco tendría ningún valor. En lugar de aparecer esto así, aparecería parametrizado, pero seguiría siendo algo que no tiene un resultado, porque no sabemos cuánto vale esta derivada de phi aproximada, ¿sí? Bueno, hasta ahí los demás valdrían 0, y ahí estaríamos escribiendo el aporte de estos, el aporte de esa integral, donde debe ser, en los nodos que debe ser. Y pasa la misma historia con la otra integral. Recuerden que esta integral viene de haber debilitado, ¿sí? Esta integral está para x que va de 1 hasta 0 e igual a 2. Entonces, y igual a 2 y x que va de 1 hasta 0. Se refiere a esta cara. ¿Sí? Si yo miro esa cara, me doy cuenta que hay una condición Dirichlet. No hay ninguna información sobre una derivada ahí. Y encima lo que pide acá es una derivada aproximada, ¿sí? Entonces, no sé cuánto vale. Si quiero lo parametrizo, no estaría mal, pero yo no sé cuánto vale eso. Entonces esto, digo, no sé cuánto vale, pero sé que está aportando eso a N7 y a N8. Entonces, lo pondría acá. El aporte a N7 y a N8. Y en definitiva, el vector global que va a participar en el sistema que representa esas dos integrales sumadas es esto que estás viendo acá. ¿Se entiende cómo lo hice? ¿Luis? You are now unmuted. You are now Sí, muted. profe, sí, sí. Bueno, eso es lo que vos habrás visto por acá, ¿ves? Bueno, acá primero hacen una integral, que fue lo primero que hice yo, después hizo la otra integral, y en algún momento los debe haber juntado, porque en el sistema aparecen juntos. Acá está. Bueno, acá ya sumó todo, lo que estaba en el vector Neumann, más esto, bueno, juntó todo. Bueno, podría verse de esta manera, o podríamos verlo así. Es esto, para que sea más ordenado, más, y vamos a integrar por integrar. You are now Pues esto es unmuted. así, esto afecta a N3, N6, esto no, You are now unmuted. y el otro afectaría, a ver, no importa.
rehacer. Y acá, sí, te escucho. No, no la escribieron. No, se terminan cancelando, es verdad, porque son nodos donde tenés condiciones Dirichlet. Pero You are now sí muted. existen, sí participan del sistema, lo que pasa es que, bueno, son estos dos sumados. Pero resulta que después, como vos tenés condiciones Dirichlet acá, vos sabés que el valor de este nodo, el valor de este nodo, sabés el valor de este nodo y el valor de este nodo. De manera que vos sabés los valores de N3, de N6, de N8 y de N7. Quiere decir que después esas filas se cancelan. Se cancelan N3, uy, qué feo. Se cancela N3, se cancela N6, porque es donde hay condiciones Dirichlet, se cancela N7 y se cancela N8. De manera que esto, que sí participó en el sistema, después se elimina porque son donde hay condiciones Dirichlet. ¿Sí? Bueno, y eso no está expuesto en la punta de rectangulares, porque es lo mismo que triangulares. O sea, no es lo mismo un elemento rectangular que triangular, pero la forma en que uno aborda este tema en las caras del contorno, bueno, sería lo mismo. Por eso no lo hubiera puesto de nuevo. Buenísimo, profe. Sí, creo que tuve problemas para trabajarlo. En realidad yo no, como es una integral de línea, la descompuse y bueno, escribí como hacíamos en 1D, pero bueno, me quedaron mucho más términos, entonces no me pasó lo que a usted le pasó, que es que desaparezcan. Algo de haber hecho mal ahí y bueno, no desaparecieron y por eso es que no me quedaba. Lo que pasa es que se lo debes haber aplicado a nodos que no tienen que ser. Porque por más que vos lo parametrices a esto, te va a quedar más largo, seguro, pero siempre vas a aplicar a estos nodos, no podés aplicar a otros, porque está definido expresamente sobre esas caras. Así que, aunque esto te quede más largo, es esto lo que vas a cancelar. Buenísimo, profe. Listo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí el que tenga otra duda, te pregunto. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, te escucho. Ahí yo le quería consultar de un parcial acá. Bueno, te comparto. Sí, ¿Compartir pantalla? sí. Ahí voy. A ver. Ahí ya está. Ahí. Ahí no sé si cuando esté viendo. Sí, ahí veo. Bien, le quería consultar por este ejercicio, el 15. Sí. Bueno, que da estos datos, todo, y bueno, pide el valor de 1 y U2. Sí. Entonces, bueno, lo que estaba pensando yo era resolverlo por este lado de el sistema de K por U más F más R igual a 0, porque por el lado de aproximarlo así, no tenemos quién es N1 ni quién es N2, ¿no? Entonces lo había pensado por este lado. Sí. Entonces Y bueno, estás armando ese sistema para justamente calcular U1 y U2 y poder expresar phi sombrerito, sí. claro. Y bueno, acá, bueno, F no tenemos porque no tenemos P y el remanente no tenemos porque tenemos, bueno, condiciones Neumann que son iguales a 0 y bueno, por eso también lo tenemos, ¿no? Sí. Entonces queda quién es K. Ahora para armar K, yo tenía la duda de cómo armarla.
¿hay que ensamblar algo o Sí. se puede? Porque yo había pensado, bueno, si vos tenés acá un kx y un ky, armás una ecuación diferencial. Y acá tenés un kx y un ky y armás otra ecuación diferencial. Entonces ahí se me hacía un Sí. poco de lío en ese sentido, de que si después había que mezclarlo o se resolvía por un lado con esta y después con este y después se juntaba. Sí, por un lado, para el elemento 1 estarías resolviendo la ecuación diferencial con un kx que sería 1 por la derivada de u segunda con respecto de... ¿Tenés las dos de y? Ah, sí, supongo que me La equivoqué. primera es de x. Sí, esta es de x, sí. Bueno, entonces la primera ecuación diferencial con la que estarías trabajando para el elemento 1 sería menos 1 por la derivada segunda de u con respecto de x, menos 2, tal cual como lo tenés ahí, por la derivada segunda de u con respecto de y. Con eso estarías trabajando en el primer elemento. Y en el segundo elemento estarías trabajando con la otra que tenés allá. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando hacen el apunte de elementos cuadrangulares, lo que hace es desarrollar en forma genérica el coeficiente que multiplica cada una de esas derivadas segundas. Fíjate que no trabaja con una ecuación diferencial con un número concreto y así llega con esos números hasta el final, sino que tiene kx por la derivada segunda más ky por la derivada segunda con respecto de y después hace todo eso con kx y ky genérico. Entonces, cuando llega a armar las matrices elementales, está todo en función de kx y de ky. Lo que tendría que hacer después es reemplazar. ¿Sí? Sí. ¿Tenés el apunte de cuadrangulares ahí? Creo que no lo tengo acá. No, acá a mano, no. Bueno, yo te lo voy a mostrar ahora y volvemos a lo tuyo. Tenerlo ahí perfecto. porque vamos a volver. Sí, y... Ah, claro, bien, bien. Sí, bien, ahí. Dejo de compartir. Sí, y volvemos después a esa misma imagen, así que tenerla ahí en vista. Bien. Yo voy a... Ay, ¿qué pasó? Voy a compartir ese apunte de cuadrangulares. Y estoy segura que ahí eso está con un kx y un ky genérico. Por eso es que se pide así. Acá está, ¿ves? ¿Estás viendo ahí mi pantalla? Sí, ahí se ve. Bueno, en ese apunte fíjate que cuando plantea el ejercicio lo plantea de esta forma. Kx menos ky, kx por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado, menos ky por la derivada segunda con respecto de y al cuadrado. Más una función p de x, en este caso 2x por y igual a 0. ¿Sí? Y acá, bueno, en este ejercicio en particular trabaja con un kx igual a 2 y un ky igual a 3, que es lo que corresponde para el ejercicio que nosotros resolvimos, ¿no? Fíjate que nosotros resolvimos un ejercicio. Es la misma ecuación diferencial. Claro, es la misma ecuación diferencial, solo que en lugar de poner el 2 y el 3, él lo generalizó. Este es kx y este es ky. Y para esta ecuación en particular, valen 2 y 3 respectivamente, ¿no? Entonces, y todo lo demás lo hizo con kx y con ky genéricos. Entonces, al hacerlos genéricos, cuando él hace todas las formas de las matrices elementales, va calculando cada uno de los elementos, y llega a una matriz elemental, fíjate que todo está en función de kx y de ky, ¿sí? Que son esos dos coeficientes que multiplicaron esos dos primeros términos. Entonces, ¿qué hace después? Cuando vos ves tu ejercicio que habla de kx y de ky,
está hablando de esto, vas a tener que reemplazar por esto. Y sí, estás trabajando con las ecuaciones diferenciales que vos marcaste, pero si uno mira la K elemental, es esta que tenemos acá, solo tenés que reemplazar KX y KY, ¿sí? Y una vez que reemplaces, vas a tener que ensamblar, porque para eso te da lo que es el nodo I, J, K, L, esos nodos que están acá, I, J, K y L, acá le ponen los números para esos nodos, entonces vos te vas a dar cuenta a qué nodo va a aportar cada matriz elemental. Voy a dejar de compartir esto y vuelvo con lo que vos estabas mostrando recién. ¿Cómo era el chico? No era Manuel. Era yo, Marcos. Marcos. Sí. Ya está. Ahí está. Volvamos a lo que tenías vos. Para que Bueno. sepas ese KX. Sí, es cierto que en realidad estás trabajando con dos ecuaciones diferenciales distintas, dependiendo de KX y de KY. Pero hay ejercicios en los que esos coeficientes pueden ser variables también. Nosotros trabajamos con valores constantes para todos los elementos porque era más fácil. Pero sí pueden ser variables y bueno, y acá planteé un ejercicio donde eran variables. Claro, sí, y ahí no sé si está viendo ya mi pantalla. Sí, la estoy viendo. Bien, claro, bueno, entonces así, porque también estábamos hablando con una compañera hace un rato y lo que pensábamos quizás era de que es una ecuación diferencial para cada elemento porque podría ser como que este es de un material y este es de otro, ¿no? Claro, sí. Y por eso son dos ecuaciones distintas, pero después nos hacía ruido de por qué las juntás a las dos en una sola K elemental, si estás mezclando dos ecuaciones diferenciales. Eso nos hacía ruido. No, pero no va a ser una sola K elemental, van a ser dos K elementales distintas, porque fijaste que cada K elemental depende de KX y de KY. Y si esos cambian, entonces va a cambiar toda la matriz K elemental para un elemento y para el otro. Ah, claro. Bueno. O sea, la ecuación diferencial va a ser distinta, KX y KY van a ser distintos, entonces la K elemental va a ser distinta. Fíjate que lo que yo te mostré en la pantalla es la K elemental tiene todos valores que dependen de KX y de KY. Entonces, cuando vos armes la K elemental de un elemento, no va a ser igual a la del otro. Y tiene sentido porque vienen de dos ecuaciones diferenciales que no son iguales. Claro, bien. Después lo que uno hace es ensamblar. Ensamblar y bueno, y resolver el sistema, ¿no? Bien, bueno, bien, esa ahí la entendí. Y también le iba a consultar acá, bueno, acá lo tenía planteado, pero le iba a consultar por este, que es la pregunta 14. Acá, bueno, nosotros lo estábamos haciendo y los nodos, que acá te pregunta por los nodos. Y bueno, en la respuesta acá dice que es U, pero bueno, creo que eso no es mucha diferencia, ¿no? Porque acá te habla de U y no tendría que ser N acá. Sí, porque si la pregunta es en cuál de los nodos, la tendría que ser la respuesta N3, sí, exactamente, sí. Ah, bien. Y bueno, la pregunta era, ¿qué hacemos en este caso de que este nodo, por ejemplo el 4, que tenemos dos condiciones Dirichlet acá a los costados, tenemos esta y esta? Si tenemos que trabajar con este nodo, ¿a cuál de las dos tomamos? ¿A esta o a esta? Mira, si no te dicen nada, el enunciado no te dice nada por cuál optar, Sí. Vos podés tomar la que vos quieras y lo aclarás. Escribís en un papelito, como no me dicen nada, no establecen ninguna preferencia entre una y la otra, yo elijo tal condición. Salvo que el enunciado expresamente te diga, digamos, qué condiciones aplicar para elegir una o la otra. Si no aparece nada, o sea, anotás en un papelito, se nota ahí en tu lo que después mandé escaneado, elijo tal, porque al no establecerse ninguna preferencia en el enunciado, bueno, yo elijo la que quiero y estarían bien las dos. Lo que pasa es que para corroborar los resultados tendría que haber algo, porque si no pueden no coincidir y no habría, salvo que les dé lo mismo con uno con la otra. Y en caso de elegir, claro, va a dar distintos resultados si elegís esta o si elegís esta, ¿no? Va a dar distintos resultados.
Da Y distintos podría números. ser, o podría ser que lo pensaron como para que les dé lo mismo, pero no sé, no hice las cuentas. Ah, Pero puede bien. ser puede ser que lo más seguro que les dé distintos, pero a veces uno los piensa de tal manera que cualquiera que elijas te dé lo mismo. Como veía algún ejercicio que hizo Pablo que fue de triángulo, que vos eligieras, eran dos condiciones Dirichlet distintas, pero resulta que la que elijas te daba lo mismo. No sé si acá Ah, será igual. Sí, mira, es igual, porque en 6, en ese nodo que vos pusiste ahí en el 4, marcalo. ¿este? Fíjate que si vos tomás la condición de gamma 2, ahí la función u vale 0. Pero si tomás la condición de gamma 1 y justo x es igual a 6, entonces la condición, el valor de u también es 0. Ah, porque reemplaza este X, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, Así está que sí, bien. lo pensaron así, para que te dé lo mismo, por un lado o por el otro. Si no Ah, diera lo bueno. mismo, vos tendrías derecho a escribir, si bueno, como no me establece ninguna preferencia, elijo tal. Bien, 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 ahí entendí. Claro. Y bueno, en estos se sabe el 3, el 4 y el 5 y el 6, porque estos conocemos las Dirichlet y Exacto. las Neumann no las tomamos en cuenta acá, en estos dos No, costados, para estos no. acordate que donde en los nodos, en las caras, donde hay una condición Dirichlet, la condición Dirichlet se cumple o se cumple siempre. O sea que esos nodos están afectados por una condición Dirichlet. Y si vos tenés que elegir en un nodo que tiene una condición Dirichlet en una cara y una condición Neumann en la otra, tenés que elegir la Dirichlet porque la condición Dirichlet se cumple o se cumple. Entonces la tenés que elegir. Bien, bien, bien. Y otra última duda, profe, esto es 2B, ¿no? 2B así se mide en un elemento y 2H se mide así, en un solo Sí, elemento. es la forma que está definido en los ejercicios que hemos subido y todo está basado Ah, en eso. Pero digamos que como son cuentas, nada más uno podría verla definido de otra manera, pero claro, la matriz K, todo te va a quedar distinto si lo defines de otra manera. Vas a hacer claro. las mismas cuentas, pero te va a quedar distinto. Todos los ejercicios que hicimos, bueno, fueron considerando esto para que le quede igual eh, con un ejercicio o con el otro. Pero uno podría llamar el X, el Y y hacer todas las cuentas y al final llega una expresión que le va a dar lo mismo. Claro. Bien, bueno, era por ahora esas dudas las mías, profe. Bueno, Ahí dejo de compartir. Ahí bueno, estaría. Gracias. de nada. Ah, ahí Jan había preguntado, en este caso dan lo mismo, ¿no? En el caso del 4. Sí, Jan, bueno, lo mismo recién. No estaba viendo el chat. Ah, ya les pasé la lista. Pasé la lista con los que hicieron el trabajo de Quickfield. Y yo les había hablado de 2 puntitos. Bueno, se pensó en 5, así que van a tener 5 puntitos extra para el parcial. Bueno, estamos acá, ¿eh? Cualquier duda. You are now unmuted. Sí, te escucho. Dale. Ahí te comparto. Sí, se ve bien. Ah, dice, con sus condiciones de contorno, tal, y ya arriba te había dado la ecuación diferencial, tiene una condición natural en el nodo inicial y una condición Dirichlet en el nodo final. Si efectuamos el planteo de residuos, considerando que estamos resolviendo un problema de elementos finitos, complete con el planteo obtenido luego de cancelar términos por debilitamiento y condición Dirichlet.
A ver, completar. Por favor, ingresar los términos que correspondan en orden. Vos tenés que mirar el 1. ¿El 1 queda después del planteo, sí o no? Después que haces el planteo, ¿queda el 1? Bueno, si queda, entonces en la primera casilla tenés que poner 1. Después pensás, el 2, ¿queda? Bueno, si el 2 queda en la segunda casilla tenés que poner el 2. Después, si el 3 queda, en la tercera casilla tiene que aparecer el 3. Si el 4, suponete que, claro, todo, tenés que ir uno por uno. El que queda lo vas cargando en la casilla que corresponda, pero ordenado. Vas mirando uno por uno y lo vas cargando en forma ordenada, porque está planteado así para corregirse después. ¿Por qué plus 8? Claro, sí, eso es lo que yo estoy entendiendo. Ingresar los términos que correspondan en orden de 1 a 9. Debería haber un 8 acá. Qué raro. ¿Esto de qué es del parcial del año pasado? A ver, dame un segundo, a ver si lo puedo ver. Y creo que tuvo problemas ese parcial, en ese ejercicio. Déjame que lo vea y te voy a decir que... You are now muted. No, tengan paciencia porque esto va despacito. Preguntas. No se lo encuentro. Planteo de residuos. ¿Qué tenemos por acá? You are now unmuted. Sí, estoy abriendo. Uh-huh. Lo que pasa es que el término 8 depende, o sea, se supone que... Claro, sí, pero lo que pasa es que vos podrías haberlo sumado en cualquier lado y no estaría mal, digamos. Sí, podría ser, pero lo que pasa es que vos podrías haberlo sumado en cualquier lado y estaría bien igual. A ver, ¿dónde está? No, este no. You are now muted. You are now unmuted. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, inclusive yo me acuerdo que muchos lo cargaron You are now desordenado y tuvimos que, todo el que pedía revisión, nosotros nos fijábamos. Si tenían bien los valores, por más que estén desordenados, se los consideramos que estaban bien igual. Sí, porque no lo estoy viendo ahora acá.
No, no lo estoy viendo. No, porque esto está... A ver. Pero lo que quiero ver es qué valores estaba esperando. Yo tengo uno que no sé si es el mismo tema, pero está todo bien y lo tiene ordenado el 1.9. Ah, entonces te comparto porque la verdad que no puedo encontrar esa pregunta acá. Entonces voy a compartir un segundo a Marcos Duarte para que nos muestre eso. Estuve tratando de encontrar esa pregunta y no la encuentro. Bueno, ahí estamos viendo y abajo no vemos más abajo. Sí, estoy... Estaba desmuteado. Y acá está todo en ¿Otra orden. vez? Sí, que es 1, 2, sí, era como estaba diciendo yo. No sé por qué les consideró correcto ese 8 ahí abajo. Debe haber algún error en la tolerancia que se puso en esa cajita ahí abajo. Porque cada valor numérico esperado uno puede poner una tolerancia de error. Y a lo mejor justo ahí era demasiado amplio o algo pasó. Porque, no, yo interpreto esto, que es ir uno por uno y sí, es lo que estoy viendo acá. Bueno, dejo de compartir. Sí. No sé qué les aceptó ese 8. En ese caso, la que es Dirichlet directamente se hace 0, ¿no? ¿Cómo? Para que no te escucho bien. La que era Dirichlet se hacía 0 en ese caso. No aparece. Sí, la condición Dirichlet es, el término Dirichlet es 0, porque resulta que la función aproximada menos la función exacta, la diferencia en una frontera Dirichlet es 0. ¿Por qué? Porque la condición Dirichlet se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, la sombrerito tiene que valer lo mismo que la función exacta en esa frontera Dirichlet. Y como valen lo mismo, entonces la resta de las dos me va a dar 0. Y por eso todo ese término es 0. Lo que pasa es que, aún sabiendo que es 0, ese término se resucita al final, porque como sabes los valores, eso te va a dar el valor de alguna incógnita, o si es residuos ponderados, te va a dar un dato de una incógnita en función de la otra o lo que sea, alguna información te puede proporcionar sobre las incógnitas, entonces eso te puede reducir el sistema. Y se aplica esa reducción del sistema al final. Pero sí el término es 0, lo que vale es 0. Ah, está bien, porque si yo lo hubiera dejado ahí como parte de R y lo hubiera agregado ahí, estaba mal. No, estaría bien. Estaría bien que lo agregues. O sea, porque en realidad es 0. O sea, no. Y es 0 y sería algo que está en, digamos, que viene del contorno. Así que no estaría mal. Lo que pasa es que como es 0, a lo mejor por eso no se consideró, pero... Ah, bueno, será por eso. You are now muted. Profe, Sí, está aclarado. Sí. perdón. Ah, lo aclaraba. Sí. Sí, Emilia. Tengo una pregunta también del parcial. Bueno. ¿Querés que te haga presentadora para que compartas? Dale, por favor.
Bueno, ahí tiene que estar viendo el cuarto botón. Ahí comparto. Sería este ejercicio. ¿Se ve bien? Está cargando todavía, pero sí, está ahí está. Ahora sí lo estoy viendo. Sí, acá dice para KLM, que es 2 por la integral de 1 hasta 2 de NL por la derivada de NM con respecto de X. Se desea obtener K11 usando funciones de forma lineales a tramos y con longitud de elemento genérico H elemental. Complete el desarrollo en el ámbito local eligiendo las opciones correctas y complete los valores numéricos donde corresponde. Vamos a hacer fracciones. Sí, acá, bueno, este tipo de integrales aparece cuando tenés una primera derivada de la ecuación diferencial, pero no importa. No pide eso acá, solamente vas al ámbito local y reemplazás NL acá de zeta, después la derivada de NM con respecto de zeta y el diferencial. Sí, aplicar la regla de la cadena que queda de zeta con respecto de X, H sobre 2. Bien. Y después lo que hay que hacer son las cuentas. Claro. Pero yo acá lo había pensado diferente. Y acá yo puse que era 1 más E. Pero, Sí. Bueno, eso dividido 2. Pero Sí, porque, a ver, me confundió que le pusiera que estaba bien el 1. A esto yo coincido, lo hice igual. y vos vas a tener después todo N1, es la integral entre menos 1 y 1 de N1 por la derivada de N1 con respecto de zeta. Porque, claro, porque la N1, la derivada de N1, creería que es un medio, no un cuarto. Viste que vos, finalmente esto te va a quedar N1 por la derivada de N1 con respecto de zeta, ¿no? Todo en función de zeta. Y resulta que N1 sería 1 más zeta sobre 2, ¿te acordás? 1 más zeta sobre 2, claro. Sí. Bueno, Sí. entonces si vos miras eso y acá, claro, lo que pasa es que acá sería la función. Ah, claro, exactamente. 1 más zeta sobre 2. Entonces, esta primera parte sería 1 medio por 1 más zeta. ¿Qué primer parte, profe? Fíjate que vos tenés abajo ese K11 elemental. Es 2 por la integral entre menos 1 y 1. Y ahí aparece corchetes. Y después aparece un paréntesis. Sí. Bueno, el paréntesis tiene un numerador sobre un denominador y todo eso está multiplicado por 1 más zeta. ¿Sí? Claro. Bueno, pero resulta que la función N1 es 1 más zeta sobre 2. Por lo que es lo mismo, 1 medio por 1 más zeta. ¿Y por qué acá le habrán puesto que estaba mal entonces? Porque dice 1 sobre 4 y tiene que ser 1 sobre 2. Sí, pero a este le están poniendo que está mal también, 1 más zeta. Sí, porque a lo mejor nos confundimos con el signo. A ver, déjame que corrobore a ver si está bien. Ah. Dame un segundo. Claro, yo lo había pensado de esa forma. Yo me confundo a veces Uy, eso no te también. escuché en eso. Sí, yo me confundo a veces. Menosita. Ya te confirmo porque... ¿Era 1 menos zeta, decís eso? Sí, siempre me los confundo. Igual no sé si este ejercicio era como de arrastrar la opción y... Oh, no sé. Dame un segundo que me voy a fijar por las dudas, porque puede ser que se me vaya... Vale. Ah, sí, es 1 menos zeta. Porque es como, tiene pendiente negativa. Claro. 1 menos zeta. Acá la tengo, sí. N1 es 1 menos zeta.
exactamente. Y ese es el problema acá. Ok. Pero, ¿y si nosotros pusiéramos una Sobre 2. menosita acá? Estaría mal. Si pusiéramos ¿qué? Uno menosita acá, en el primer Sí. cuadrado estaría mal. Y sí, porque eso ya está preparado para que pongas 1 sobre algo, o sea, que pongas numerador sobre denominador. Sí, Claro, entonces quedaría 1/2 por 1 menosita. claro, eso es lo que está esperando. Claro, Y por después, 1/2 también. claro, 1/2 por 1 masita. Menosita, perdón. Y después, donde dice la derivada de n1 con respecto de cita, y bueno, la derivada sería de 1 menos cita sobre 2, la derivada tendría que ser 1 menos cita sobre 2, la derivada sería menos 1/2, si no me equivoco. Sí. Y bueno, y ahí dice 1/4, eso es lo que no estaría bien. Claro, menos 1/2. Pero ¿entendés por qué sería menos 1/2? Sí, porque es la derivada de n1 de cita. Sí, que es 1 menos cita sobre 2. Sí. Y acá estaría multiplicando h sobre 2, he sobre 2. Sí, pero esto que está... sí, lo que pasa es que de cita sobre dx debe darle otra cosa. Bueno, se supone que vos tendrías que tener acá 2 sobre h al final. Y ahí tendría que tener de cita sobre dx. Y de cita sobre dx, a ver cuánto es. De cita sobre dx. A ver. ¿Es 1 sobre b, profe? ¿O p? Sí, la verdad que no lo tengo acá. Ahí yo me remaría. Dame un segundito que estoy buscando. Información afín. Pero si yo lo tengo acá, esto, a ver. Como esto venía para la cal elemental. Ah, ok. ¿Vos no lo veías? A ver, hay que estar por acá. Ay, justo este es 2. Pero en algún momento me tiene que dar de cita sobre x. Menos 2. Me estoy mirando cómo sería eso. Sí, profe, está, no hay problema. Porque quizás esté acá. Esta punta debe estar. Por los elementos de la K. Ahí tenemos 1. Y aparece. Porque finalmente acá aparece. Pero este es 1D. El problema acá es 1D que te está planteando ahí, ¿no?
Es más simple. Sí, sería uno de, por lo que Que ya lo estoy buscando. El dz sobre dx creo que es 2 sobre h. Pues está buscando en un año distinto. A ver. Dame un segundito que estoy buscando acá. Uno sobre el profe. Está en la tercera página de Por los apuntes. ejemplo, Sí, apunte de cuadrangulares, sí, el ejemplo. pero este tiene que ser 1D. Eso es lo que me llama acá. Ahí está. Claro, porque esto sería tendría la derivada, a ver, ¿cómo está planteado por acá? La primera sería la función tal cual, que sería n1, y la segunda tenemos derivada de n1 con respecto de zeta por d zeta sobre dx, y d zeta sobre dx es 2 por h, digo 2 dividido h elemental. A ver. Sí, d zeta sobre dx sería 2 sobre h. D zeta sobre dx sería 2 sobre h. claro, entonces los dos últimos términos nos quedan 2 sobre El H. primero sería 2 sobre h, sería el que tiene, que estamos viendo ahí h sobre 2, sería 2 sobre he. Y el último que es dx sobre d zeta, que es lo que multiplica d zeta, sería h sobre 2. H sobre... Claro, están invertidos. El que multiplica a d zeta sería h sobre 2, y el anterior, que dice h sobre 2 es al revés, 2 sobre h. En realidad están invertidos. Okay. Porque el 2 sobre he viene de haber derivado, al aplicar la regla de la cadena, al derivar la derivada de n1. Ahí tendríamos el 2 sobre h. Y el h sobre 2 estaría multiplicando de zeta, porque eso multiplicado de zeta es lo equivalente a dx. Por eso los espera en ese orden también. Claro, buenísimo. Bueno, sería, profe. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Yo no sé si ahora se deben haber agregado más chicos. Quería repetirles que habían quedado pendientes 2 preguntas. La clase pasada, una era si la recorrida en el cuestionario era libre para el parcial. Y sí, es libre. Pueden ir a la pregunta que quieran, volver para atrás, se navegan libremente las preguntas. Y la otra pregunta era cómo hacían con los certificados del parcial, para quienes trabajen o para lo que lo necesiten. Tienen que pedirlo al departamento de alumnos, y ellos se encargan de hacérnoslo firmar y después se los entregan a ustedes. Así que el formulario ese que estaba subido, bueno, es lo que irán a recibir. Pero no es la idea que lo completen, sino que ustedes lo piden al departamento de alumnos y ellos se encargan.
Profe, ¿puedo hacer una consulta del parcial que están consultando? Sí, dale. A ver, ahí lo busco y si usted me permite, le comparto pantalla. Sí, ahí te habilito. La chica está escribiendo en el chat que lo escriba tranquila y después lo vemos, volvemos a mirar el chat y vemos la respuesta a la pregunta. Ahí te compartí, Liz. O sea, te dejé para compartir. Ahí se ve, profe. Sí, A ver. Profe. Llegué a los resultados, pero me llamó la atención que tenga, digamos, dos posibilidades de A1 y de A2. sí. Yo por álgebra sabía que tenía una sola posibilidad y no dos. No, porque viste que en este caso, por las funciones de forma que tenés ahí, a ver, ¿dónde están las condiciones? Dirichlet en 1. Si evaluás en 1, bueno, no me acuerdo cómo era, pero no sé si te queda una incógnita en función de la otra, o si ya despejás el valor de una incógnita. Como sea, hay una incógnita que vos, que es dato, digamos, o porque es un valor constante, o porque está en función de la otra. Entonces, decís, bueno, voy a eliminar la columna que multiplica a la incógnita que es dato. Bien. ¿Y qué fila elimino? Porque yo no puedo tener dos ecuaciones si tengo una sola incógnita. Como estamos en residuos ponderados, yo elimino la ecuación que quiera. ¿Sí? Puedo eliminar la primera ecuación o la segunda, la que quiera. Si elimino la primera voy a tener un resultado, y si elimino la segunda voy a tener otro resultado. Pero son dos posibles soluciones válidas. Por eso ves dos conjuntos de soluciones ahí. Claro, porque... Sí. Que no es lo mismo que elementos finitos, donde vos estás obligado, para poder resolver ese sistema, a cancelar determinada ecuación, no cualquiera, si no, no la podés resolver. En este caso no, porque como son las funciones de forma, vos podés eliminar una u otra ecuación y estarías en lo correcto y obtendrías soluciones. Que una solución sea mejor que la otra es otra cosa, pero son dos soluciones válidas. Por eso tenés dos soluciones ahí. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Sí. Lo que había hecho era, encontré los resultados y dije, bueno, si está todo bien, lo verifico con la segunda ecuación y me tiene que dar lo mismo, o sea, tiene que satisfacerse. Y como no pasó nada, me daba cualquier cosa y dije, y después probé como usted me estaba diciendo ahora, te queda una en función de la otra y sí, es verdad, tenés, pero no sabía por qué. Sí, en realidad no sabemos cuál de las dos soluciones puede ser mejor, pero las dos son válidas. Claro. Bueno, profe, ahí me salgo. Ahí está. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Paula dice, ¿cuánto tiempo vamos a tener para subir los cálculos? Mira, yo por el cartelito que estuve viendo ahí, pienso yo que se mantiene igual. Igual lo miro de nuevo. 10 minutos, más tiempo para subir los cálculos. Y el tiempo, bueno, no establece el tiempo, pero usualmente se les da 15 minutos. Lo que pasa es que a veces si pide una extensión para el parcial, se pueden sumar 15 minutos más. Sí, me parece que antes le habían puesto 30 minutos para subir cálculos, pero bueno, acá no se define el tiempo. Usualmente se dan 15 minutos más, 20. Y lo que pasa es que también el parcial a veces también se da un poquito más de tiempo y termina siendo como media hora el otro. Pero usualmente son 15 minutos para subir las cosas. De nada.
You are now unmuted. Sí. A ver, ya te... No, ya te hago presentador. Espérate que te estoy buscando. Ay, no sé qué me pasa ahora. You are now muted. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, me tiene que estar viendo el cuarto botón. You are now unmuted. Ujú. Sí, no, está corrida. Sí, pero está corrida. Fíjate que, o sea, no están bien tabulados los números, pero son 4. En la primera fila tenés menos 3,917 y después entre una tercera columna con el 0. Sí. Bueno, You are now muted. ¿cómo hacen ustedes para comunicarse con el departamento de alumnos? Tienen un mail, ¿no? Sí, hay un mail. Ah, bueno. No, pregunto por los certificados que se los tienen que solicitar a ellos. A nosotros nos piden que le demos un listado con todos los alumnos que estuvieron presentes en el parcial. Así que se ve que ellos verifican eso y según eso les preparan el certificado. Nos lo hacen afirmar, nos piden a nosotros lo firmemos y después se los entregan a ustedes. Eso es lo que me contestaron hoy recién, por eso no lo subí. Yo Ah, tengo, buenísimo. pero no sé si había cambiado hace poco. No sé si el nuevo. Bueno, ahí Marcos lo publicó. Y le responden rápido. A veces tarda, profe. Y hay que ir por otros lugares y buscar la manera. Cuesta un poquito que te responda. Sí, sí, en otros casos también pasa lo mismo. He tenido que armar algunas gestiones y sí, me ha costado. Por eso preguntaba, porque sé que a mucha suerte te contestan enseguida y si no, bueno, hay que insistir. Para que lo pidan con tiempo, digo. La verdad que no sé qué pasó con los ejercicios del parciales pasados porque no existen más. No los puedo ver más. Sí, se ve que se han borrado. Ahora lo que viene es, la semana que viene vamos a comenzar con la segunda parte. Que gran parte de eso va a estar a cargo de Alejo. Y después tenemos el laboratorio.
Y el laboratorio es la misma idea, o sea, el que rinde el laboratorio de programación, bueno, por ahí sí no nos podemos ayudar. El laboratorio de programación va a ser una tarea que tienen que entran a esa tarea, arman lo que necesitan y lo mandan. Y no sé si va a ser una tarea o si va a ser un cuestionario, voy a ver. Pero ese laboratorio sí no va a ser con ayuda ni nada, van a tener que hacerlo, es de programación. Así que después del parcial vayan repasando lo que es repetitivas, alternativas, estructuras secuenciales, porque eso es lo que entra en el laboratorio. Y también es la misma historia, el que lo rinda y que esté bien, son 5 puntos más para que le suma para el segundo parcial ya, ¿no? Pero no es obligatorio, el que quiere lo rinde, el que no, no. El que no lo rinde, nada, no le suma ni le resta. ¿Cuándo sería eso, profe? ¿Me escuché? Mira, la primera semana ustedes van a ver el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto sería la segunda semana, o sea, no la semana que viene, sino la otra, sería el laboratorio. Ah, ok, gracias. De nada. Y la verdad este año no, yo no preparo parciales, pero sí, usualmente sí, se usa lo de los cuestionarios o puede ser con un poquitito más de elaboración porque es un parcial. Lo que pasa es que los cuestionarios tienen varios tipos de preguntas. Hay preguntas que son muy simples, otras más complicadas. Bueno, en el parcial usualmente se requiere algo que tiene un poquito de elaboración, pero son similares. De nada. Bueno, vamos a estar acá hasta las 9. Así que bueno, que tenga alguna consulta, acá estamos. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, yo armé el certificado para presentar